Buenas tardes a todos y todas. La presente exposición se enmarca en la conferencia Testimonio, Profecía, Política, Sabiduría. Por ello, escogí centrarme en el rito del Tincunaco, porque constituye un testimonio de la sabiduría popular latinoamericana, una especie de teología política en acción simbólica, que, si se la sabe interpretar, implica un fuerte contenido profético y una vigorosa interpelación ético-política. Además, dicho rito, que se practica anualmente en la ciudad y provincia argentina de La Rioja, se conecta estrechamente con el testimonio de sangre de Monseñor Enrique Angelelli, obispo de La Rioja, quien celebraba el Tincunaco interpretándolo en su prédica a la luz de la teología de la liberación, y que fue asesinado por los militares en 1976, después del entierro de otros dos sacerdotes mártires, uno de los cuales, el padre Carlos Murias, franciscano conventual, había sido mi discípulo en las facultades de San Miguel. De ahí que el recuerdo de esos mártires riojanos pueda servir también para conmemorar el de los de la UCA de El Salvador, entre los cuales estuvieron dos compañeros míos de estudios teológicos en Innsbruck, a saber, Ignacio Ellacuría y Segundo Montes. En primer lugar, describiré el rito del Tincunaco. Luego, en un segundo paso, interpretaré su significado sapiencial simbólico y su valor profético. En tercer lugar, plantearé una digresión acerca del mestizaje cultural, fruto nuevo del encuentro conflictivo representado ritualmente por el Tincunaco. Finalmente, alertaré sobre el peligro de que el rito quede en mero rito y mero símbolo, sin efectividad histórica y mordiente política, a la vez que señalaré el dinamismo intrínseco que en él se da para que lo llevemos a la práctica efectiva, lo que impulsó a Monseñor Angelelli y a tantos otros hasta el testimonio no solo de la palabra, sino también de la sangre derramada. Primero, el Tincunaco, encuentro simbólico de dos pueblos y culturas. Cada año, el 31 de diciembre al mediodía, el pueblo de La Rioja, provincia del noroeste argentino, celebra la fiesta popular del Tincunaco, palabra quechua que significa encuentro. Pues se trata de la celebración simbólica y ritual del encuentro conflictivo y reconciliación entre dos pueblos, dos razas, dos culturas, a saber la española y la aborigen, que hoy forman un solo pueblo mestizo que es fruto común de ambos. Con el documento de la segunda conferencia del Episcopado Latinoamericano en Puebla, se puede hablar de un fecundo mestizaje cultural y racial, producto no solo de la dialéctica de la conquista, amo-esclava, sino también de la dialógica del encuentro varón-mujer. El símbolo de dicho encuentro es el de dos imágenes, o mejor dicho, dos procesiones que las llevan, es decir, las del San Nicolás, patrono de La Rioja, y del Niño Jesús alcalde, que es el gobernador de La Rioja. Ambas confluyen desde direcciones contrarias frente a la Casa de Gobierno provincial, antiguamente ante el Cabildo Municipal, precisamente el día de fin de año, destinado, según la tradición, a la toma de mando por los nuevos alcaldes en los tiempos coloniales. La procesión que lleva la estatua de San Nicolás está presidida por el que se denomina alférez. El alférez, en tiempo de la colonia española, era quien portaba el estandarte real.
Los cofrades que lo acompañan, quienes han llegado a caballo, llevan cruzado al pecho una banda roja, una banda morada, color episcopal de San Nicolás, y en sus manos un asta que parece llevar envuelta una bandera de colores. Por todos esos símbolos representan, junto con el alférez, a los españoles. La otra procesión, que lleva al niño Jesús vestido de alcalde, sin olvidar el típico sombrero de plumas, el reloj de bolsillo ni el bastón de mando, está precedida por el así llamado Inca y simboliza al pueblo indio. Por eso los cofrades que acompañan al Inca llevan vinchas blancas en sus frentes y una especie de escapulario de espejitos sobre el pecho y la espalda. Un arco adornado con cintas colgantes de varios colores es agitado sobre la cabeza del Inca, como danzando al compás de un bombo, mientras se canta la canción del Tincunaco en honor del Santo Niño y de su madre en lengua quechua, la lengua común del Imperio Incaico, que actualmente ninguno de ellos habla ni comprende. En el momento mismo del encuentro, bajo el abrasador sol del mediodía estival riojano, se reina un absoluto silencio. Entonces todos los asistentes hincan su rodilla por 3 veces ante el niño, reconociéndolo así como alcalde de la ciudad, la provincia y el mundo. También San Nicolás, llevado por los que simbolizan a los españoles, mediante la genuflexión de quienes los portan en andas, adora al niño sostenido por quienes representan a los indios. Una antigua leyenda da razón del rito. Según se cuenta, en tiempo de la colonia hubo una rebelión indígena debido a la injusticia cometida por el alcalde español contra los indios. Estos amenazaban con destruir La Rioja. De ahí que mientras los españoles se entregaban a la oración y a la penitencia para impetrar de Dios la salvación de la ciudad, San Francisco Solano, misionero franciscano, se dirigió desarmado, quizás tocando música con su célebre violín, a donde estaban los insurrectos para pacificarlos. Estos, como respuesta a su predicación, aceptaron por millares el bautismo. La condición de la reconciliación fue la deposición del alcalde injusto. Desde entonces todos los riojanos descendientes de españoles y o de indígenas reconocen como alcalde de la ciudad al niño Jesús, a fin de que en La Rioja reine la justicia. Todavía hoy el gobernador de la provincia, es decir, la máxima autoridad riojana actual, acepta en ese momento la autoridad soberana del niño alcalde y le entrega las llaves de la ciudad, pues con ese acto reconoce que gobierna en su nombre y debe hacerlo según su espíritu de paz y justicia, sobre todo hacia los más débiles. Segundo, una teología política en símbolos. El rito y la leyenda representan simbólicamente el origen del pueblo riojano y le hacen tomar conciencia nuevamente de su carácter de fruto del encuentro conflictivo de dos pueblos, razas y culturas, en la novedad originaria de un fecundo mestizaje. Estos símbolos cuestionan a sí mismos con su fuerza plástica la injusticia y la falta de equidad, pero no agudizan los conflictos, sino que con su potencial simbólico promueven la reconciliación basada en la justicia, el derecho y el encuentro. Tanto rito como leyenda exigen también tácitamente con sus símbolos una paz social justa, en la cual se dé preferencia a los más pobres y oprimidos, quienes se congregan junto al niño alcalde. Además, el Tincunaco confiesa simbólicamente que toda autoridad política viene de Dios y debe ser ejercida para el bien común,
con especial cuidado de quienes son víctimas de la injusticia. Cristo es Señor y alcalde, Cristo Rey, pero ese Señor es un niño, el cual ama preferentemente a los pequeños, que lo tienen como patrono y símbolo. Es el pacificador que realiza la reconciliación entre aquellos que, arrepentidos, reconocen su autoridad justa y mansa. De ahí que el tincunaco pueda ser considerado como una teología política estructurada en símbolos, rito y leyenda, la cual se celebra cada año a fin de traerla a la memoria, representarla ritualmente y de ese modo proclamarla, implicando al mismo tiempo un testimonio de un evento ya pasado y fundante, una interpretación política a realizar lo que significa, una denuncia profética de lo que se le opone en la sociedad actual y un anuncio de potencialidades políticas que desafían nuestra libertad a hacerlas efectivas. Si, como lo dice Paul Ricoeur, los símbolos no solo comunican sentido, sino también verdad, en cuanto ellos descubren y exponen la realidad más profunda y las posibilidades reales más propias, entonces el tincunaco es la expresión ritual de la índole histórica más honda del pueblo riojano y quizás por extensión del pueblo latinoamericano, como ella es percibida por la sabiduría religiosa popular, y a la vez es símbolo viviente, tanto de su profundo anhelo de justicia y de paz, como también de las posibilidades reales que en sí encierra, de realizar efectivamente ya en la historia el encuentro con Dios y entre los hombres. Aún más, es una protesta plásticamente representada contra cualquier eventual injusticia o ruptura de la reconciliación. El rito, repetido cada año, es cada vez un llamado nuevo a realizar en la praxis histórica dichas posibilidades reales, respondiendo así al origen y a la identidad histórica más íntima de un pueblo que es fruto de un encuentro y mestizaje, a pesar de los conflictos que lo acompañaron y acompañan. Pues, como quedó dicho más arriba, la dialéctica varón-mujer, sin quitarle crueldad a la dialéctica amo-esclava, sin embargo, de suyo exige y lleva a la superación de esta en su fruto original y nuevo, el mestizaje cultural y no pocas veces también racial. Tercero, el mestizaje cultural y la reivindicación de la madre oprimida. Según el pensador uruguayo Alberto Metol Ferré, dos de las dialécticas que según San Pablo fueron reconciliadas en y por Cristo y fueron teorizadas por Gastón Fessard, a saber, varón-mujer y amo-esclavo, se entrelazaron y fecundaron en los orígenes de América Latina, donde primó el mestizaje racial y cultural varón-mujer sobre el exterminio, como se dio en otras regiones, aunque dicho mestizaje fuera asignado por la dominación y la opresión amo-varón, mujer-esclava. Más tarde, en la interpretación del mestizaje latinoamericano, predominó a veces la ideología del blanqueo entre comillas. Blanqueo cultural, como en la novela del venezolano Rómulo Gallegos, Doña Bárbara. Personaje mestizo que, como su nombre lo indica, representa poéticamente a la barbarie, según el sentido que le da el autor argentino Domingo Faustino Sarmiento en el subtítulo de su obra Facundo, cuando habla de civilización y barbarie, entendida esta última como opuesta a la civilización occidental. En contraposición a Doña Bárbara, su hija debe occidentalizarse y blanquearse,
para poder casarse con Santos Luzardo, nombre y apellido que evocan respectivamente la santidad cristiana, Santos, y la luz de la Ilustración, Luzardo. Por el contrario, en los últimos tiempos se rescata, en cambio, a diferencia de Doña Bárbara de Gallegos, la cultura de la madre, en especial indígena, como en la figura del indio Rendón Huilca, culturalmente mestizado, en la novela de José María Arguedas, Todas las sangres, quien de alguna manera reúne en sí una síntesis equilibrada de todas las sangres y culturas del Perú. No por casualidad, en la novela de no por casualidad, Arguedas es tan apreciado por su compatriota, padre de la teología de la liberación, Gustavo Gutiérrez. Loquese, Rendón Huilca y otros personajes de distintas novelas de Arguedas simbolizan poéticamente, hoy se está dando socioculturalmente en la cultura popular suburbana de las grandes ciudades de América Latina. Pues allí acontece un nuevo mestizaje de imaginarios culturales que parece preanunciar el camino hacia una genuina interculturalidad liberadora. Se trata de una nueva síntesis vital semejante a las descritas en la Conferencia de Puebla. Ya no solo entre las culturas de las diferentes etnias, sino también entre los valores y símbolos de las culturas tradicionales y los de las culturas moderna y posmoderna. Así es como surge hoy un verdadero reto a la política y a la pastoral de la cultura y las culturas en América Latina, que también desafía a la teología de liberación latinoamericana. San Pablo, además de ambas dialécticas humanas, varón-mujer y amo-esclavo, tiene también en cuenta otra teológica, judío-pagana, que asimismo fue reflexionada por Fesar. Si aplicamos las tres a la primera evangelización iberoamericana, encontramos que la mujer india oprimida, madre del primer mestizaje racial y cultural, se convirtió de hecho de pagana en cristiana, madre de hijos cristianos. Y además que de parte del amo ibérico, varón, se dio la ambigüedad contradictoria que muchos pastores fustigaron desde Bartolomé de las Casas en adelante, a saber que mediante la evangelización y el bautismo se reconocía la dignidad de los paganos convertidos e implícitamente la de sus culturas. Y por otro lado, no se las reconocía fácticamente en su valor de humanidad, como si esos pueblos no fueran cultural y políticamente adultos, ya antes de la conquista y del descubrimiento de América. Y de ese modo se justificaba ideológicamente la conquista y la encomienda. La simbología del Tincunaco no solo revaloriza el mestizaje cultural renovado hoy por el nuevo mestizaje de imaginarios culturales tradicional, moderno y posmoderno, en la sabiduría en los suburbios, la sabiduría de los habitantes de los suburbios de las grandes ciudades de Iberoamérica, sino que, sin olvidar la herencia del padre, reivindica preferentemente también la de la madre. Pues no solo se recoge la sabiduría existencial, humana y religiosa del buen vivir de los pueblos originarios, sobre todo evangelizados, sino que se la mestiza con los aportes de la ciencia y tecnología occidentales en una nueva síntesis vital para lograr una sociedad más humana, equitativa y justa. La propuesta de Pedro Trigo, el teólogo de la liberación venezolano, acerca de, cito, una América Latina pluricultural para contribuir proactivamente a una globalización alternativa, hasta ahí la cita,
de trigo, ya está siendo de hecho practicada en los pocos casos tipo emergentes en las culturas suburbanas, por ejemplo, del Gran Buenos Aires, aunque yo prefiero hablar de interculturalidad más que de pluriculturalidad. Pienso, entre otros, el caso ejemplar de unos cartoneros, recogedores de basura, suburbanos bonaerenses, quienes, gracias a la mediación de agentes pastorales, aprendieron de científicos y técnicos de la Universidad Tecnológica Nacional en su sede de Quilmes, un barrio del Gran Buenos Aires, aprendieron cómo reciclar los plásticos, liberándose así de los intermediarios que los explotaban. Acogieron los aportes de la ciencia moderna, combinándolos, yo diría mestizándolos, con su sabiduría popular, emprendedora, creativa y solidaria. Cuarto y último, ambigüedad y fuerza de los símbolos. Claro está que los símbolos, como los del Tincunaco, debido a su plurisignificatividad, pueden también ser manipulados ideológicamente, a fin de enmascarar la opresión, limitando la justicia, la conversión y la reconciliación solo al plano simbólico y cúltico, sin incidencia ética, política y social efectiva. Pero de esa manera se estaría frenando la dinámica interna que les es propia y traicionando la verdad metafórica que ellos exponen y anuncian. Por el contrario, una auténtica teología de la liberación y de la evangelización de la cultura en América Latina puede iluminar con la palabra de Dios la sabiduría popular, humana y cristiana plasmada en dichos símbolos, para así interpretarlos teológicamente y ponerlos efectivamente en práctica. Así como también esos símbolos y su interpretación humana pueden servir de instrumento para una comprensión inculturada de la misma palabra de Dios y de su anuncio de reconciliación, paz y justicia en Cristo. Pautas importantes para una interpretación teológica y pastoral del Tincunaco en clave de liberación y a la luz del Evangelio, las podemos encontrar, como ya quedó insinuado más arriba, en las cartas pastorales, predicaciones y acciones de uno de los más destacados pastores riojanos, el ya mencionado Monseñor Enrique Angelelli, quien fue martirizado por su defensa de la justicia y los derechos humanos. La iniciación del proceso de su beatificación lo confirma como modelo para todos. Por consiguiente, el Tincunaco parece ser un fruto ritual de la evangelización de la cultura, plasmada en símbolos de la piedad popular. La sabiduría humana y cristiana que ellos expresan puede servir de mediación para una teología inculturada que tome en serio los símbolos religiosos del pueblo y los ilumine, discierna e interprete a la luz de la palabra de Dios. Y en especial para una teología política que denuncie proféticamente la inequidad social que hoy vive América Latina e interpele políticamente a nuestra libertad para hacer realidad una sociedad más humana y más justa. Muchas gracias.